¿Ya se ve? Ya, doctor. Bueno, se acaba de salir la presentación. ¿Ya se ve? Ya, ahora sí ya se ve. Ok. Recordemos los orígenes de la cirugía. El hombre primitivo frente a sus heridas imita la conducta que observaba en los animales. Así veía cómo los animales se inmovilizaban, entonces él también se inmovilizaba. Un miembro lesionado se lame las heridas, se preocupa de las lesiones externas, visibles y accesibles. Las internas, pues obviamente no las podía contener. Ese hombre primitivo se vio en la necesidad de crear sus propios dioses o seres supremos para que pudieran contener o pudieran ayudarle a contener sus aflicciones. Uy, otra vez esto. Bueno, nos vamos a salir. Durante millones de años se comportó así hasta el hombre de Neandertal. Este entierra a sus muertos y parece diferenciar ya entre las enfermedades accidentales y aquellas cuya causa permanece oculta, como puede ser la fiebre, el dolor, la inapetencia, la locura, interpretando como algo de carácter mítico y mágico. Es decir, había dos tipos de cuestiones: las cuestiones que podían ser visibles, como las lesiones, pues al estar cazando, heridas y demás, y cuestiones desconocidas, como era la inapetencia, como era el dolor, como era la locura. Y cuando estos hombres primitivos no podían identificar este tipo de cuestiones, aquí es cuando surge, exactamente aquí es cuando surge los seres extraterrestres que pueden ayudarnos, como en este caso son los dioses, debido a la división entre causas externas e internas de enfermedad. La clase médica, que surgiría siglos después, concedió a la cirugía el quehacer sobre lo externo, lo accesible mediante manuales, otorgando el deber médico al conocimiento de lo interior o desconocido. ¿Sí me entienden eso, amigos? ¿Me escuchan? Sí, Sí se escucha, sí. sí. ¿Sí me entendieron eso que les acabo de decir? Amigos, ¿sí? Sí, doctor. Amigos, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. A ver, ¿quién? El primero que me contestó. Quiero que me ayude a leer para que no se me duerman. A ver, lee la diapositiva para que la expliquemos. Adelante, cualquiera. Amigos, Ya, doctor. a ver. Las primeras técnicas quirúrgicas se emplearon para el tratamiento de las heridas y traumatismos producidos en el curso de la vida a la intemperie. Las técnicas de drenaje de los indios Dakota, mediante el empleo de cañas de pluma conectadas a una vejiga animal para succionar el material purulento. El hallazgo de agujas de la edad de piedra que podrían haberse empleado en suturas. Los masái le empleaban agujas de acacia con el mismo fin. El ingenioso método desarrollado por algunas tribus de la India y de Sudamérica, sellando las heridas menores mediante aplicación de termitas o escarabajos, a los que tras morder los bordes aproximados de la herida, se les retuerce el cuello para dejar las cabezas rígidamente enganchadas a modo de grapas. Uso de anestésicos. Otra técnica notable de notable antigüedad es la de la sangría o flebotomía, atestiguada en numerosas sociedades a lo largo de la historia: incas, peruanos, indias, ayurveda, griegos como Hipócrates, mediante instrumentos cortantes o sanguijuelas. Creo que otra vez no falla esto. ¿Y ahora qué es lo que está fallando?
cosa es esto? ¿Por qué falla tanto? ¿Mm? Bueno, lo que estábamos viendo es cómo de las diferentes culturas usaron diferentes métodos para que poder curar y poder atender a sus heridos. Ahora bien, ese ejemplar, por ejemplo, como esas técnicas de las que leía su compañera, usaban lo que tenían a la mano, como era cañas de pluma para drenar la vejiga, hacían flebotomías, hacían cortes en diferentes vasos para hacer lo que se conoce como sangrías. ¿Cómo es sorprendente los famosos trépanos? No sé si ayer platicaba yo con ustedes lo que decíamos de los trépanos en ciertos individuos, en cómo hacer para inhibir el dolor, la infección y el sangrado. Entonces, esos eran verdaderamente cosas heroicas que se venían haciendo y que se hacen hasta hoy en día. Situaciones en las cuales pues el cirujano se veía en la necesidad de afrontar los problemas. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden o no me entienden? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. A mí me gusta lo que llevamos ahora vamos muy lentos, pero bueno, ahí vamos. A ver, la misma niña que estaba leyendo, si nos quiere ayudar. Sí, doctor. Mesopotamia. Mesopotamia. Sumerios. El modelo de salud de enfermedad entre los sumerios se basaba en una concepción sobrenatural de la enfermedad. Este era un castigo divino impuesto por diferentes demonios tras la ruptura de algún tabú. De este modo, la medicina estaba íntimamente ligada al sacerdocio, quedando la cirugía relegada a especialidad médica de segunda categoría. Exactamente, así era como era. Y contábamos ya con un código. A ver, síguele. Si un médico ha tratado a un hombre de una enfermedad grave y lo cura, o abre una hinchazón con un cuchillo y salva el ojo del paciente, ha de recibir 10 ciclos de oro. Si el paciente es un hombre libre, el pago será de 5 ciclos. Si es un esclavo, el dueño pagará 2 ciclos. No obstante, el desarrollo de las técnicas quirúrgicas es notable. En Nínive se han encontrado instrumentos de bronce y obsidiana de elegante factura, bisturíes, sierras, trépanos, etc. En el Código de Hammurabi se incluyen algunas leyendas referidas específicamente a la cirugía. Esto es una parte del código de Hammurabi, en la cual ya se expresaba este tipo de cuestiones bioéticas. Incluso había castigos y premios para los médicos, castigos cuando había iatrogenias y demás. A ver, sígale, señorita. Egipto. Egipto. De la primera época monárquica, de 2700 a.C., data el primer tratado de cirugía escrito por Imhotep, visir del faraón Nechtert-Yeser, sacerdote, astrónomo, médico y primer arquitecto del que se tiene noticia. En una de las jambas de la entrada del templo de Memphis se encuentra el grabado más antiguo de una intervención quirúrgica, una circuncisión. Acuérdense bien que queda establecido desde tiempo inmemorial. Una de las primeras cirugías documentadas en la historia son las primeras amputaciones, pero después en todas las religiones, sobre todo en los cristianismos, pues es la circuncisión, y ahí hay grabados que nos llaman de la misma, ¿de acuerdo? Vean con lujo de detalle esta parte de la momificación y vean qué les llama la atención. A ver, ¿quién me dice?
A ver, ¿El uso de prótesis? el uso de una órtesis o una prótesis. Vean el detalle de cómo diseñaron la prótesis. Probablemente el tipo este o la persona esta perdió el dedo en batalla o fue devorado por un cocodrilo o por necrobiosis diabética. El chiste que no tenía dedo. Y vean cómo tiene sus orificios y le hicieron su órtesis. Ya tenían nociones de cómo restablecer la función de acuerdo y la estética. Y vean cuántos siglos tiene eso. Vean, ahí tenemos el grabado que representa una circuncisión en una tumba de Saqqara frente a Memphis, en Egipto. Vean cómo ahí está representando cómo les hacían la famosa circuncisión. Otra vez, caracoles. Vale, ya sabemos cómo. Ajá, ¿alguien quiere agregar algo? Ajá, amigos. Ver, Todo bien, Doc. mi internet o mi computadora anda bien loca. Yo les pido disculpas. No. Entonces, a ver, vamos a ver. Ujú. Permítanme un segundito, déjenme. Ok, siga la señorita, si nos hace el favor. Vamos sobre el papiro de Evers y el papiro de Edwin Smith. Señorita, ¿quiere usted seguir leyendo? Claro. El papiro Evers data su elaboración en torno al año 1550 antes de nuestra era. Es considerado uno de los tratados de medicina más antiguos conocidos. Sobre cirugía hace algunas menciones sobre el tratamiento de las mordeduras de cocodrilo o de las quemaduras. Recomendable el drenaje de las hinchazones grasas, aunque advertía de determinadas patologías de la piel que no deberían ser tocadas. El papiro de Edwin Smith, un documento algo menos conocido, datado del año 1600 a.C., es un manual de cirugía traumática de sorprendente calidad para la época. Como ejemplo, una aproximación diagnóstica interesante tras traumatismo craneoencefálico. Ya, fíjense cómo ya desde tiempo inmemorial ya se tenían nociones verdaderamente bien establecidas sobre lo que se podía hacer. Y eso no era inventar, sino era resolver un problema de los que se tenían ya presentes. ¿De acuerdo? A ver, síguele, Claro. Y señorita. la civilización hindú, por su parte, describe la Atharva Veda, algunos procedimientos médicos ampliados parcialmente en el Ayurveda, dos de sus libros sagrados. Este último, datado en el año 800 a.C., es el precursor de un tratado de cirugía hindú conocido como Sushruta Samhita. Se describen técnicas quirúrgicas ingeniosas, posteriormente reinventadas por la medicina contemporánea, la reducción de fracturas mediante férulas, sutura de heridas, fístulas cauterizadas o drenaje de abscesos. Fíjense muy bien que Sushruta, uno de los principales médicos de la antigüedad en la India, pues estuvo muchos, pero muchos años olvidado y dejado ahí a la suerte, porque acuérdense bien lo que platicábamos, que todos los europeos han tenido la hegemonía del desarrollo de la medicina. Y todo lo que estaba fuera de lo que era Europa no lo consideraban ciencia ni avances. Todo lo que estudiaba en China
que tenía siglos atrás de desarrollo, en la India, en Arabia, no decimos en América, porque en América no estábamos todavía aptos. Sin embargo, los mayas, por ejemplo, tenían un conocimiento vasto del universo y tenían otro tipo de cuestiones, pero debió haberse desarrollado las actividades médicas en forma interesante. Sin embargo, y específicamente en la India, recuerden, los mejores cirujanos, para los mejores cirujanos plásticos y reconstructivos, para cuando nacen personas que comparten alguna parte del organismo, como puede ser el cráneo, o puede ser el tórax, o puede ser una de las extremidades, los mejores cirujanos para esto se encuentran en la India. La India es un lugar potentado y ahora, no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, la gente más prolífera en la programación de software se encuentran en la India. Todos los tipos que se dedican a la cuestión de la computación andan buscando cerebros en la India porque son extraordinarios para este tipo de cuestión. Y de cirujanos, pues de tiempo inmemorial, se tienen conocimientos de, por ejemplo, fueron los primeros que hicieron trasplantes de nariz, que te vamos a platicar. Antes se tenía la creencia, bueno, no la creencia, cada vez que alguien robaba, agarraban y le cortaban la nariz, y una forma de evidenciarlos de que eran ladrones. Y entonces hubo un determinado momento en que ya había mucha gente sin nariz, y entonces lo que hacían fueron los primeros que comenzaron a propiciar las cirugías reconstructivas pues, de nariz, como ven. Entonces ahí se encuentran uno de tiempo ancestral, gente que puede hacer procedimientos verdaderamente interesantes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? Ya lo vemos otra vez. Bueno, esto que estamos viendo se supone que es una litografía de su ruta, haciendo algún procedimiento quirúrgico por ahí. Ahí mismo en la India, es un pueblo con mucha pobreza, con mucho rezago, pero con mucho talento para ciertas áreas. A ver, señorita, síganos leyendo. La medicina hindú es la primera en desarrollar técnicas específicas de cirugía plástica, desde reparaciones para deformidades del pabellón auricular tras la perforación para colocar pendientes, hasta una elaborada técnica de rinoplastia, presumiblemente desarrollada en ladrones tras ser aplicada la ley de amputación de la nariz prevista para este delito. También se describen métodos quirúrgicos de eliminación de cálculos renales, cálculos vesicales e incluso un método para intervenir las cataratas. Imagínense todas estas cuestiones, ya las dominaban. A ver, sigue usted con qué pasaba en la América precolombina. Existen numerosos hallazgos arqueológicos que demuestran la práctica de la trepanación por todo el continente americano, incluidas las tribus indias de América del Norte. Pero el mayor desarrollo de la cirugía se alcanzó en las dos principales civilizaciones del centro-sur, la azteca e inca. Entre los aztecas se establece una diferencia entre el médico empírico, algo así como el barbero tardomedieval europeo o el tepatl, y el médico chamán ticitl, más versado en procedimientos mágicos. Ok, entonces vean cómo, aquí la pregunta que hacíamos ayer, ¿cómo lograron ellos compartir ese tipo de información? ¿Cómo lograron ellos ver este tipo de cuestiones a nivel de una tribu a otra tribu, o de una región a otra región, y poder compartir que la trepanación, por ejemplo, era para sacar los espíritus o para sacar el mal? ¿Quién les enseñó? Pues es una buena pregunta que pues no la vamos a seguir haciendo. Durante mucho tiempo se tiene la creencia de que hubo probablemente visita de otro tipo de personas que pudieron haber llevado este tipo de información y demás, ¿no? Ya se sabe de tiempo inmemorial, por ejemplo, ahora hay vestigios
de restos humanos aztecas, por ejemplo, que ya usaban para fracturas de huesos largos algo que se conoce como, bueno, ahora se aplica, no sé si ustedes sepan, hay un método de reducción de fracturas para huesos largos que es el ferulado interno con clavos centromedulares, ¿no? ¿Saben qué usaban los aztecas para eso? Usaban palos o maderas de ocote que eran introducidas en la médula de los huesos y reducían las fracturas. Entonces, pues ese conocimiento no se obtuvo tan simple, debe haber tenido mucha prueba y error, pero pues bueno, así era la cuestión. ¿Qué opinan de eso? ¿Quién me dice? Vamos a proyectarlo. Amigos, ¿qué opinan entonces de esto que estamos viendo de la precolombina? A ver, sigan leyendo, señorita. Sí, doctor. Un cuchillo tumi peruano. Incluso algunos... El clásico ¿Perdón? emblema de los incas, el tumi famoso. Ajá. Incluso algunos sanadores se podían especializar en áreas concretas, encontrándose ejemplos en el Códice Magliabechi de fisioterapeutas, comadronas o cirujanos propiamente dichos. El traumatólogo o componedor de huesos era conocido como Teomiquetzán, experto sobre todo en heridas y traumatismos producidos en combate. El Tlamatliquicitl o comadrona hacía seguimientos de embarazo, pero podía realizar embriotomías en caso de aborto. Imagínense, ya se hacía inducción de abortos, ya hacía esos famosos embriotomías. Qué fantástico era, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Síguele. La Ilíada, un tratado de cirugía. Corta con tu cuchillo el dardo agudo y cruel. Lava con agua tibia la sangre de la herida y aplica sobre ella cierta raíz amarga que aplasta con sus propias manos y que tiene propiedades analgésicas. La herida se seca, la sangre cesa de manar y los dolores se calman. Este es un pasaje de la Ilíada, uno de los libros más interesantes de la mitología griega, y vean cómo incluso te da las indicaciones de cómo hacer el primer manejo de una herida. Esa sustancia analgésica era la corteza del sauce, que tiene ácido acetil salicílico. En algunos momentos ponían tierra y sanaban las heridas porque esa tierra tenía hongos, que eran los propulsores de los primeros antibióticos. Entonces, vamos entonces con Hipócrates. Adelante, señorita. Hipócrates la define: la cirugía trata del paciente, el cirujano, los ayudantes y los instrumentos, el tipo y la orientación de la luz, la colocación idónea del paciente y los instrumentos, la hora, el método y el lugar. En los tratados de cirugía del corpus hipocrático se advierte una notable exactitud anatómica y sorprenden algunas propuestas terapéuticas de plena vigencia en la actualidad, como el drenaje del empiema pleural o los tratamientos sugeridos para los traumatismos craneales. Las propuestas para reducción de fracturas incluían el diseño de diversos soportes físicos, banco hipocrático, escalera hipocrática, soporte de reducción de fracturas de húmero o polias de extensión, de ingeniosa factura y probada eficacia. Fíjense muy bien cómo ya Hipócrates comienza a definir y comienza a decir, bueno, cómo debe ser el lugar, qué instrumento debo de usar, hacia dónde debo de orientar, o sea, comienza ya a ver toda una metodología para la atención de los pacientes y cómo comienzan a dar los primeros
¿cómo es? Orientaciones científicas sobre el tratamiento de ciertos padecimientos, sobre todo lo que más frecuentemente ellos trataban pues era lo traumatológico. Y entonces, por ejemplo, vean como esto, que es el banco hipocrático, diseñado para la reducción de fracturas vertebrales, en la cual, vean, en el cráneo le amarraban el cráneo como tal y en la parte distal amarraban los pies y luego le daban con las manivelas, le daban la distracción o la separación e iban viendo a la hora que se le producían las fracturas. Esto puede uno pensar que era una salvajada, pero era lo que funcionaba. Otra vez, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esas cuestiones? Ajá. Párate. Ajá. ¿Vieron entonces esa famosa, ese banco, ese banco hipocrático? ¿Qué opinan? Sígale, señorita. Sí, doctor. En torno al año 300 a.C., Alejandro Magno conquista Alejandría. La escuela alejandrina cumplió con y desarrolló todos los conocimientos sobre medicina, como muchas otras disciplinas, conocidos de la época, contribuyendo a formar algunos destacados cirujanos. Herópido de Calcedonia, como el primero en realizar disecciones en público clínico, se interesó por el estudio del sistema nervioso y digestivo. Erasístrata de Ceos, descubridor del colédoco y del sistema de circulación portal. Ok, fíjense bien que Alejandro Magno conquista Alejandría y entonces, ahí Alejandría era la biblioteca donde estaban, pues, el testimonio de, pues, de siglos de avances en lo que, de la antigua, pues, del antiguo mundo, cosa que después, por cuestiones religiosas, queman la biblioteca de la Alejandría y se quema prácticamente todo. Algunos textos son rescatados, pero la mayor parte se pierden. Entre ellos, por ejemplo, se pierde un libro de la famosa risa de Pitágoras, que fue durante mucho tiempo satanizado por la iglesia. En Roma, vamos ahora a hablar del Imperio Romano, fíjense muy bien que los grandes avances en cirugía fueron secundarios a eventos bélicos, es decir, a guerra. Ellos crean, o son los primeros que crean, los famosos quirófanos móviles para atender a sus personas, como esta litografía que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Adelante, señorita. Sí. Entre los años 25 a.C. y 50 de nuestra era vivió otra figura médica importante, Aulo Cornelio Celso. En realidad no hay constancia de que ejerciera la medicina, pero se conserva un tratado de medicina de Re Medica Libri Octo que describe por primera vez la técnica quirúrgica de la ligadura o en el que propone la utilización de modo de férula para el tratamiento de las fracturas. Describe también hasta 50 tipos de instrumentos quirúrgicos. Se trata de una vasta obra que incluye tratamientos para heridas, hemorragias, heridas de flecha o varices. Y si se acuerdan del famoso, bueno, ahorita, síguele. En Roma, la casta médica se organizaba ya de un modo que recuerda a la actual división por especialidades,
en médicos generales, medici, cirujanos, medici vulnerum, chirurgi, ocultistas, medici ab oculis, dentistas y los especialistas en fenómenos del oído. Fíjense cómo ya estaban organizados y comenzaban ya a determinar por especialidades, de acuerdo a lo que hacían. Cada uno de ellos ya había ya la división de actividades médicas. Vamos entonces con Galeno, síguele. Galeno de Pergamo nace en el año 130 de nuestra era. Icos y fisiológicos perduraron hasta el siglo XVI. En el campo de la cirugía describió la presencia de los nervios laringeos recurrentes. Su dedicación al tratamiento de las heridas de los gladiadores le hizo merecedor de una gran fama como cirujano y traumatólogo. Constan varias intervenciones nuevas y exitosas, como la reparación de un labio leporino o la extirpación de pólipos nasales. Fíjense bien que a nosotros nos dicen como un cumplido, nos dicen galenos, ¿no? Cuando nos dicen galenos es en honor a Galeno de Pérgamo, gran médico que hizo grandes descubrimientos y que, como dice aquí, sus conocimientos duraron hasta la Edad Media, hasta que llega Andreas Vesalio y les comienza a demostrar que en algunas cosas los romanos y los griegos se equivocaron. Entonces, porque hasta entonces los griegos fueron herederos de la medicina egipcia y después los griegos le heredaron a los romanos y después de los romanos pues pasaron un largo tiempo hasta el siglo XV, en la cual Andreas Vesalio y esa gran inquietud de los científicos de la época por acabar con el oscurantismo de la Edad Media, surge el Renacimiento y comienza a surgir lo que hoy conocemos como los grandes pensadores y los grandes médicos que pudieron haber hecho e hicieron muchísimas cosas y demás, ¿no? Entonces, fíjense muy bien que ellos crean unos hospitales móviles, los romanos, que les llamaban, eran como casas de campaña, que les llamaban valitudinarias, así como chica, valitudinarias. Estas valitudinarias eran los hospitales móviles en los centros de batalla, pero había días o había meses en los cuales no había batallas y estos centros, estas valitudinarias, se quedaban vacías. Entonces por ahí el emperador les dijo, bueno, vamos a darles una ocupabilidad a esas valitudinarias, vamos a mantenerlos dándoles asistencia a los menesterosos y a los desamparados, ¿no? Y entonces abrieron sus puertas, las valitudinarias, a los menesterosos y desde ese momento les llamaron nosocomios, término que hasta nuestra fecha persiste. Entonces, cuando alguien usa el término de en el nosocomio del norte, se está refiriendo al hospital, en un hospital de menesterosos. Eso quiere decir un nosocomio. Por eso en nuestras fechas ya no se usa el término nosocomio, pero en ese tiempo todavía se usaba como tal, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá, amigos? No, doctor, ningún. Todo bien, Doc. Ok, vamos a reactivar esto de una vez. ¿A qué cosas tiene la vida?
Ok, vamos a continuar. Si nos haces el favor, amiga, la cirugía de la Edad Media. Los médicos en esta era afrontaron todo tipo de problemas, no tanto por conseguir un método científico que no se había definido aún, sino por la colisión de sus proposiciones con el paradigma dominante. La enfermedad era un castigo divino y su curación se fundamentaba en el arrepentimiento y la penitencia. La voluntad de Dios estaba por encima de la habilidad del cirujano, lo que acabó por infundir un inhibismo terapéutico poco resolutivo. Pues cuestión que todavía persiste, ¿no? En la cual para muchos, pues no podemos separar la aplicación de la medicina con las creencias religiosas, ¿no? No sé si han visto que en la mayor parte del mundo los hospitales o las clínicas llevan nombre de santos o de santas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está el Monte Sinaí, un hospital muy famoso. Aquí en México, pues vamos para, por ejemplo, San José, por ejemplo, todas las grandes clínicas les ponen nombres de santos o de vírgenes, ¿no? Entonces, durante un tiempo la iglesia, pues una de las cosas que mantuvo fue darles asistencia médica y crearon los famosos dispensarios médicos junto de las iglesias, ¿no? Ok, sígale, señorita. Árabes. En todos los manuales médicos árabes se encuentran grandes capítulos o secciones dedicadas a la cirugía. Abul Qasim al-Sahrawi es el primer especialista cirujano conocido en el mundo islámico. Su principal obra compilatoria es el Kitab al-Tasrif, la práctica, el método o disposición, cuyo volumen 30 contiene un extenso tratado de cirugía. Los campos que abarca este capítulo quirúrgico incluyen la oftalmología, odontología, tratamiento de las hernias, extracción de cálculos, obstetricia y un amplio apartado sobre traumatología. Fíjense muy bien que Abul Qasim era de ascendencia árabe, pero él nació en Córdoba, España. Acuérdense que los moros, los árabes, conquistaron España 300 años y es ahí donde llevaron toda la técnica o sus técnicas, y a este señor se le atribuye una gran cantidad de elementos quirúrgicos que han servido de modelo para los actuales. Ok, sígale, señorita. Europa continental. Entre los siglos XI y XIII se desarrolló una escuela médica de especial interés, la Escuela de Salerno. El primer tratado europeo medieval de cirugía tiene su origen en esta escuela, la Practica Chirurgiae, de Ruggero Frugardi, 1170, obra que se ocupa el tratamiento de las heridas y traumatismos. En Europa es prohibida la práctica quirúrgica por oposición de la Iglesia, pero en Europa se sigue desarrollando esta actividad a partir de las recién estrenadas universidades. Entonces, acuérdense bien que ya la iglesia comienza a tomar un papel protagónico. Por ejemplo, comienza a prohibir la práctica quirúrgica que le parece descabellada, le parece ordinaria, porque la cirugía la hacían los famosos barberos. Los médicos eran los que cuidaban lo desconocido. Y entonces, pues no había se comienza a hacer este tipo de eventos en forma clandestina o oculta. Vean, estos son los famosos barberos. Fíjense bien en la litografía cómo están haciendo diferentes tratamientos. Iban de pueblo en pueblo, como una especie de tianguis, cortaban el pelo, cortaban la barba y hacían cualquier deformidad externa, eran capaces de hacerla. No había pues otra cosa más que hacer eso. Entonces por eso eran considerados como salvajes, incultos, y además no se les permitía entrar a las escuelas cuando éstas se abrieron, porque estos tipos eran pues malvados, eran los famosos barberos, ¿de acuerdo? Otra vez ya se me fue. Bueno, a ver, en esa época en la cual estaban estos famosos barberos, surge una cosa interesante que ahorita quiero que me pongan cuidado. Fíjense muy bien, pues, vamos a dejar de proyectar.
Fíjense bien que pasa una cosa interesante. Estos barberos iban de pueblo en pueblo, dejando o propiciando sus obras, quitando, abriendo abscesos, sacando muelas, suturando heridas, quitando cuerpos extraños, y hacían sangrías. Por alguna razón, las sangrías no era otra cosa más que la abertura de la vena radial o de la cubital, los dejaban que sangraran, y cuando ya estaban por ahí, casi con shock hipovolémico, les volvían a poner un vendaje compresivo y, y decían que estaban curados. No sé quién les enseñó eso, pero esto de las sangrías se usó durante siglos. Bueno, en Inglaterra específicamente se hizo con mucha popularidad. Entonces, estos barberos que llegaban y se establecían, agarraban un trapo, un lienzo blanco, y lo humedecían con la sangre y, y lo ponían afuera de sus lugares como si fuera una bandera. Y entonces pues, era una forma de anunciar que ahí había un barbero y de que ese barbero hacía sangrías. Con el paso del tiempo se veía muy sanguinario. Le dijeron, bueno, vamos a cambiarle. Y le pusieron pintura azul. Y entonces había blanco de lienzo, rojo de la sangre y azul para que no se viera tan dramático. Y entonces ahora persisten esos colores en esas famosas barberías que se han puesto de moda y en las peluquerías hay un carruselito que lleva azul, rojo y blanco y que se mueve. ¿Lo han visto? Bueno, pues eso viene desde la época de las famosas sangrías y ese es un artefacto médico que anunciaba que ahí se hacían sangrías. Entonces era verdaderamente extraordinario. Ahora bien, quiero que anoten esto. Para mañana quiero que alguien me hable. 5 minutos va a hablar. ¿Quién quiere? Antes de que le diga yo de qué. A ver, Santiago, para que no se siga usted pensando tanto. ¿Me escucha? Me va a hablar 5 minutos de quién fue Andreas Vesalio, que eso es la clave del éxito porque él vino a tirar por tierra muchas de las creencias que se tenían hasta entonces de la escuela, de la escuela galénica e hipocrática, ya que los romanos hicieron disecciones en monos, en perros, en plantas y pensaban que era igual en el humano. Ese fue su gran error. Llegó Andreas Vesalio e hizo disecciones en humanos y entonces echó por tierra muchas de las teorías. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una. La otra cuestión para todos, mañana lo voy a preguntar con lista. Fíjense bien esta historia. Necesito que me digan dónde se abrió la primera escuela de medicina en Europa y cómo era su título al terminar. ¿De acuerdo? Ahora, viene la otra pregunta. ¿Cuándo se les permite a los barberos ingresar a las escuelas de medicina y cuándo se transforma el título de médico en médico cirujano? Porque al permitir que entren los barberos a estudiar con los médicos, el título se adquiere como médico cirujano. Y a partir de ese momento se da una oleada de avances tecnológicos y científicos hasta nuestros días. De hecho, su título de ustedes, como el mío, va a decir médico cirujano y partero, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, les voy a platicar. Dice la historia, a ver si la pueden documentar por ahí, de un famoso rey francés que tenía una fístula anal, rectal, y que había visto a todos los médicos de la época y nadie le podía resolver el problema y había dilatado mucho tiempo con la fístula. Entonces por ahí alguien le aconseja y le dice, mira, hay un barbero famoso
que es egresado de la Escuela de Medicina de BUAP, ve a verlo, y entonces en una forma clandestina manda a uno de sus súbditos a buscar a ese famoso barbero, y lo llevan a la corte, y este barbero le hace una fistulotomía y le resuelve el caso al famoso rey. Este rey se da cuenta de la grandeza de los cirujanos y de lo que habían hecho por él, que este rey es el que principalmente por decreto dice, estos señores tienen que estar en la escuela, estos señores le hacen bien a la humanidad, y entonces es a raíz de él que se cambia el concepto de que el médico debe de estar aparte del cirujano, y entonces les permite entrar a las escuelas de medicina, y a partir de ese momento se genera la carrera de médico cirujano. Quiero que me digan qué universidad es, y quiero que me digan quién es ese famoso rey. ¿De acuerdo? ¿O no? Bueno, Sí, ¿qué otra cosa se había quedado pendiente? ¿Qué otra cosa dejamos de tarea ayer? La revisión, ¿no? Bueno, la tarea para mañana va a ser, la revisión va a ser específicamente una revisión bibliográfica de, a ver, necesito que mañana alguien, ahí su compañero Santiago va a hablar específicamente de Andreas Vesali. A ver, ¿quién quiere, es otro 5 minutos, quién quiere darme mañana? Yo, doctor. ¿Quién es usted? Ángel de León. Ángel de León. Usted nos va a hablar sobre Lister, Ok. ¿de acuerdo? A ver, otros 5 minutos, ¿quién quiere? Doc, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quiere que lo hagamos en una presentación así muy resumida? Como tú quieras, tienes 5 minutos, lo puedes platicar, lo puedes proyectar, eso va a hablar de lo que tú quieras darnos. El chiste es que nos platiques quién fue Andrés Vesalio. Quiero que me digas, Andrés Vesalio fue un carpintero, nació en tal parte, hizo esto, esta es su obra, o sea, para que cuando nosotros hablemos tengamos idea de qué hacían. Yo creo que eso, lo que estamos hablando es historia, no hay necesidad de poner grandes cuestiones. 5 minutos te llevas hablando de Humanus Corporis, que es su mejor obra, sus litografías, que por cierto aquí en Puebla tenemos una copia de Andreas Vesalio, que está en la famosa Biblioteca Palafoxiana, de las litografías más importantes de Andreas Vesalio. Por ejemplo, más quiero que me hablen de quién fue, qué hizo y cuáles fueron sus aportaciones. De acuerdo, igual de Lister, quién fue, con quién estudió, qué se hizo, porque Lister es considerado como el padre de la asepsia y antisepsia. ¿De acuerdo? ¿Quién más? Otro. Necesito otros 5 minutos. Yo, doctor. ¿Quién eres? González Camacho. González Camacho, mira, mañana nos vas a hablar exactamente de un investigador importante de la época que tiene razón, el que aplicó la primera ligadura en los vasos, el que patentó la ligadura de los vasos. Era un médico militar experto en amputaciones, y que pasó a la posteridad porque él simplemente ligó lo que los chinos hacían hace 50,000 años. Él lo patentó en Europa y pasó a la posteridad como el rey de la cirugía. ¿De acuerdo? Investígame quién fue y nos hablas quién fue el primero que puso la primera ligadura. A ver, Sí. otros 5 minutos, ¿quién quiere? Yo, A ver, Doc. Frida. A ver, ¿quién es usted? Díaz Garaviz. Ok, dígame, vamos a hablar de quién fue Halsted. Han oído hablar del punto Halsted, ¿no? Bueno, quiero que nos hable quién fue Halsted, qué tiempo vivió, qué fue lo que hizo. Bueno, otros 5 minutos, ¿quién quiere?
Bien, a ver, Frida. ¿Me está usted Sí, escuchando, Frida? Sí. Usted me va a hablar de un tema verdaderamente extraordinario. Nos va a decir a quién se le debe la primera anestesia en el mundo con éter. ¿En dónde se realizó? ¿Y por qué pasó a la posteridad? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, otros 5 minutos. Lisbeth Vargas Castillo. A ver, usted nos va a hablar. ¿Quién fue el que introdujo los guantes para la aplicación de la cirugía? Y obviamente, si me dice que fue Andreas Besalio, me dice quién fue y demás. ¿Ya me entendió? Sí, está bien. No. Vamos con el último. ¿Quién quiere 5 minutos de fama? Ajá. ¿Quién quiere? Ana Guayo Martínez. ¿Quién es? Yo, Ujú. doctor. Bueno, fíjese usted, va a ver, nos va a hablar quién es el primero que aplica la anestesia raquimedular. ¿Quién es el primero que se le conoce como el que pone la anestesia, el primer bloqueo raquimedular? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, vamos a dejarla aquí porque mi computadora hoy no anda muy bien. La voy a resetear para que mañana esté al tiro. Y mañana continuamos, terminamos con esto y vamos a seguir con tiempos fundamentales en cirugía para que vayamos integrando varios de los temas. ¿De acuerdo? Bueno, pórtense bien, que tengan una buena tarde. Y bueno, falló la computadora, pero nosotros no. Aquí estamos presentes, ¿sale? Cuídense, Santiago, María, Carlos, Rodolfo, Andrea, Ricardo, Lisbeth, Jessica, Areli, Ana, Alma, Jaime, Aline, todos, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Y gracias, la Igualmente. chica. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Adiós. La chica que me estaba ayudando era María Ramírez. Ya se Sí, fue. doctor. Hasta mañana. Doc, antes de que se vaya, ¿me podría repetir el...? Ah, ya se fue. Areli, ¿sigues ahí? Polister, sí. Ah, ¿me lo puedes, cómo se dice, deletrear o enviar por un mensaje, Así, por favor?